Bueno, hoy hablaremos de Vietnam, pero no de la guerra que tuvo como protagonista a los Estados Unidos y a Vietnam del Norte y del Sur, sino al Vietnam que encontró en su expedición Alexandre de Rhodes. Vamos a ver quién era Alexandre de Rhodes. Nació el 15 de marzo de 1591, lo cual no nos dice mucho. Era de Avignon. Ser de Avignon tenía un sentido revelador. Avignon era una ciudad que cobijaba a los judíos perseguidos. Y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, allí donde la Dolores, ¿no? Tenemos unos amigos españoles, pero que no son de Calatayud, sino por el contrario, de Canarias. Pues Alexandre no venía de Canarias, sino de Calatayud. Y la familia había tenido que huir cuando la persecución de los hebreos en España, en 1492. Durante algún tiempo la familia mantuvo en secreto sus creencias, pero después decidieron convertirse. Así Alexandre entró redondamente en la Orden de los Jesuitas y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados Indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Las Indias éramos nosotros. Rhodes quería misionar en el extremo oriente, es decir, que no, quería ir a las verdaderas Indias, no a las occidentales. Y años más tarde le llegó esa posibilidad. Así que en 1622 el tipo se embarcó desde Portugal hacia el Japón, a convertir a los japoneses. Lo cual es muy difícil por distintas razones, como saben ustedes. Como sabe cualquiera que haya viajado al Japón tratando de convertir a los japoneses al cristianismo. Bien. Alexandre llegó a la isla, desde luego atravesó tempestades, enfermedades, fríos, calores, etc. Cuando puso un pie en las costas japonesas, esto es un decir desde luego, tuvo que volver a embarcar. Ya saben ustedes que las férreas leyes de los shogun, ya hemos hablado de esto, prohibían la entrada de extranjeros al Japón. El aislamiento del Japón duró siglos y solamente fue abolido en el siglo XIX, es decir, el siglo pasado, pero el tiempo pasa. Bueno, quiere decir que llegó al Japón y lo piantaron. No alcanzó, ni siquiera tuvo tiempo de tratar de convertir al soldado que lo echó a patada. Y entonces, ya que estaba en el oriente, Alexandre de Rhodes decidió desviarse. Y así llegó al Dai Viet, al gran país, región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Todos los días el Vietnam era invadido por hordas chinas. En el año 111 a.C., el país se integró al imperio de la dinastía Han. Aquella misma dinastía bajo cuyo imperio se habían inventado los sismógrafos. Y más o menos en el mismo año en que se inventó aquel sismógrafo, que después de todo, como hemos dicho aquí en este programa, no era gran cosa. Desde ese momento, quiero decir, desde la invención del sismógrafo, mejor dicho, desde la invasión de los chinos al Vietnam, se reemplazó la nobleza vietnamita local por administradores chinos. Acerca de la eficacia de la administración china en cualquier foro, recomienda indagar en la confitería Los Dos Chinos, que desde hace años funciona con impecable prosperidad. Bueno, llegó también el pensamiento chino. El confucianismo se convirtió en la creencia nacional del Vietnam. La lengua china se introdujo, digamos, el lenguaje chino sería mejor, como expresión oficial y literaria, y se adoptaron los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento empezaron cada tanto
unas revueltas aristocráticas de personajes de la nobleza local que querían echar a los chinos. Recién, en el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por quien fuere, ¿no? La primera dinastía fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. Aquella burocracia china subsistió en el Vietnam, y ese afán por una administración venerable también, aunque no es seguro que hayan hecho como en la China una exigencia poética para los funcionarios. Ya saben ustedes que los funcionarios civiles chinos tenían la obligación de ser poetas, cosa que no sucede en la administración pública argentina, como sabe cualquiera que haya ido al registro civil, donde la gente atiende muy bien, con mucha cordialidad y eficacia, pero se abstiene en lo absoluto de escribir sonetos, y menos en horas de oficina. Bueno, siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, con Kublai Khan, los mongoles atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar la región al imperio chino, pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. Muy bien, en 1428, Le Loi, si fuera francés se diría de otra manera, Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. Estamos hablando de Vietnam. Y ahí llegó Alexandre de Rhodes. Digo, con esta dinastía, no en ese año. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, había dos clanes aristocráticos que ejercían el poder. El país estaba dividido. Dividido y en guerra. Había dos facciones que se disputaban el país. Había una región, la Cochinchina, lo digo con respeto, con Hue, su capital, y Tonkin, con Hanoi nada menos, como su ciudad más importante. Y ahí llegó Alexandre de Rhodes y osciló entre esas dos regiones. Y anduvo desde la Cochinchina hasta Tonkin buscando a ver a quién le convenía convertir primero. La verdad es que esta región, lo mismo que Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Así Alexandre desembarcó primero en la Cochinchina con unos comerciantes portugueses que iban a comprar cualquier cosa en Oriente, y allí se encontró con lo que él llamó una cultura frágil. Se hablaba, como se ha dicho, esta lengua derivada del chino, había unas religiones mezcladas, y dijo Alexandre, esta cultura es frágil y muy pronto me los voy a convertir a todos. Los voy a hacer cristianos. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente en Vietnam contemplaba con prevención y con miedo a los que no hablaban su propio idioma. Y aquella lengua era considerada incomunicable para los europeos. Les parecía que el vietnamita era muy difícil. Es curioso, estoy pensando que yo tengo incluso amigos que creen que algunas lenguas no son tal. Por ejemplo, que el alemán no existe, sino que es algo que fingen los alemanes para burlarse del resto de las naciones. Y recuerdo a Rabelais, cuando oyen hablar a un alemán, no puedo repetir el párrafo, pero creo que es Panurgo que le pregunta a Pantagruel en qué hablaba un tipo que ha dicho algo que no se entendía. Y Pantagruel le contesta, así hablan los alemanes y así hablaríamos nosotros por la oreja, no dice por la oreja, si a Dios pluviere. Bueno, parece que los vietnamitas hablaban una lengua que los europeos no entendían ni por casualidad. Sin embargo, Rhodes, Alexandre, enseguida se la aprendió. Cuando los oyó hablar, creyó oír a los pájaros. Y en pocos días, ayudado por un muchacho de estos que siempre hay, ¿no? Siempre hay un muchacho en estas historias en el que alguien encuentra una lengua y la aprende enseguida. Un lenguaraz que ayuda a Pizarro, otro lenguaraz, o la Malinche que ayuda a Cortés.
Pero bueno. En 3 semanas, un muchacho ahí del Vietnam le enseña la lengua, incluso con ademanes. Y Alexandre de Rod fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. Bueno, en Cochinchina reinaba Saigon. Pronto, Alexandre convirtió a la prima del rey. Está bien, es lo más conveniente cuando uno quiere convertir a un país a una determinada religión, comenzar por la prima del rey. Y la llamó María Magdalena, así le cambió el nombre. Ajá. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que fue verdaderamente increíble, ¿no? Pero los adversarios se asustaron. Era tan rápida la conversión de los cristianos que algunos espíritus conservadores de la Cochinchina se enojaron e hicieron una campaña tendenciosa en contra de Alexandre. Empezaron a hacer correr la bolilla que las predicaciones traían mala suerte y que traían la sequía y los insectos molestos. Y lo echaron. Cuando lo echaron, ¿dónde se fue? Se fue al otro país, a la otra región que estaba en controversia. Y llegó a Hanoi, a Tonquín. Y allí había otro rey llamado Trinh Tran, disculpen ustedes. No es un nombre adecuado para un rey, pero el tipo se llamaba Trinh Tran. Y ahí nomás conoció al rey, Alexandre, le regaló unas cosas, un reloj mecánico llevaba, un libro de matemáticas en chino y una especie de mapa del cielo y de los astros. Terminaron amigos, Alexandre se construyó una casa cerca del Palacio Real y muy pronto los personajes de más alto rango de aquel país empezaron a convertirse al cristianismo, empezando por la hermana del rey, ya no la prima sino la hermana, bautizada con el nombre de Catalina. Y muchas personalidades de la corte también siguieron ese camino. Catalina además era poetisa y predicaba en verso vietnamita, que no es nada fácil. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Cristo, en vietnamita. Como Alexandre sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos y la música, multiplicó los bailongos y las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas, sainetes, y tomando como pretexto las ceremonias religiosas hacía verdaderas juergas. Pero parece que los convertidos, que eran muchos, se había bautizado como 3.500 en un mes, adoptaban una religiosidad exacerbada, ¿no? Algunos hacían 15 días de marcha atravesando arrozales y selvas, nada más que para ir a confesarse. ¿Y sabe dónde empezó la reacción? Entre las concubinas. Naturalmente, el rey, el Trinh Tran tenía un simpático harén con varias concubinas. Cuando las concubinas oyeron hablar de este asunto de la monogamia, dijeron, bueno, ¿qué será de nosotras? Y empezaron a intrigar. Y no hay cosa más eficaz que una intriga que comienza en un harén. Las muchachas del harén convencieron a algunos ministros, empezaron también a hacer circular falsos rumores, y lo acusaban de bautizar con agua podrida, cosas terribles. Al final, el rey se convenció, hablaban todos del aliento de Alexandre, decía que era un aliento que podía matar. Será un descuido, naturalmente, del jesuita, ¿no? Y lo echaron. El rey, además, era un poco sordo y no entendía muy bien lo que se le decía. Y había un traductor, que era un eunuco, que traducía mal, traducía al revés, y ponía en boca del jesuita palabras ofensivas para el rey. Alexandre hizo un último esfuerzo y predijo un eclipse de luna. El eclipse acudió puntualmente, pero ni eso lo salvó. Trinh Tran prohibió bajo pena de muerte predicar el cristianismo y lo echó. Pero mientras navegaba Alexandre en la nave que lo deportaba, que lo llevaba vaya a saber dónde, convirtió al capitán y a 80 de los marineros.
Con ellos volvió a Cochinchina, donde había ido primero, pero no le fue bien. Apenas bajó, fue detenido y condenado a muerte. Lo salvó a último momento, cuando ya estaban por matarlo, aquella prima del rey Saiwón, la convertida María Magdalena. Entonces no le cortaron la cabeza, expulsado una vez más, el jesuita de Aviñón se fue de Vietnam, esta vez para siempre. Murió a la edad de 79 años, en 1670, predicando el cristianismo en el lugar más difícil de todos. Isfahán, una ciudad del Irán, de la Persia, que durante mucho tiempo fue la sede del Shah de Persia y la capital del Estado. No pudo convertir. Así murió Alexandre de Rhodes, este entusiasta jesuita, y así fracasó la conversión de Vietnam al cristianismo, que naturalmente hubiera cambiado la historia. ¿De qué modo hubiera cambiado la historia? Bueno, Vietnam sería cristiano. Cambió la historia, qué sé yo. Qué sé yo. Ayer creo que hablamos de uno que fracasó en convertir a los mongoles. Sí. Pero me gustó el argumento. A él le había parecido que los mongoles ya creían en el cristianismo, de algún modo. Entonces le escribió al Papa y le dijo, ¿para qué voy a convertir a estos que ya creen? Y aquí, no, aquí estos no creían y lo echaron. Ir a convertir a los que ya creen es también una empresa superflua pero conmovedora. Ir uno a hacer lo que ya está hecho es de la más absoluta humildad. Me acuerdo ahora, aunque no tenga mucho que ver con esto, quizás sí, de la aparición que cita Saramago de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal. Estaba el rey Enrique rodeado por los sarracenos. Entonces, se le presenta a Jesucristo en víspera de la batalla. Y el rey Enrique le dice, Señor, ¿por qué no te presentas ante los infieles? Porque yo ya creo en ti. Pero eso no. Ve y preséntate ante ellos, que será más eficaz. Ajá. Pero el Cristo, tal vez en un nuevo gesto de humildad, se había presentado ante uno que ya creía. Bueno, en este programa nosotros también tenemos ese trabajo, el de persuadir de algunas mínimas cosas a personas que ya vienen persuadidas. Esto produce inevitablemente el aburrimiento y la conversión en otro sentido. Suele ocurrir que cuando vienen a convencerlo a uno de algo de lo cual uno ya está convencido, uno empieza a cambiar de parecer. Merced al siguiente razonamiento. Si este estúpido que se presenta por ante mí piensa tal cosa, lo contrario ha de ser lo verdadero. Bien, ¿a quién dedicar esta charla acerca del jesuita Alexandre de Rhodes y su infructuosa expedición a la Cochinchina y a Hanoi? Al propio mismo no jesuita, está mal, ¿no, Alejandro? al propio jesuita, que hizo bastante fuerza. También, si los vietnamitas no pusieron nada de ellos, tampoco uno puede hacer milagros. Sí. Valga. Pero así como usted dice, Alejandro, que a la hora de rebotar con una mina, más vale rebotar con la mejor. Digo, a la hora de fracasar en una empresa, más vale una empresa difícil como esta, ¿no? Es verdad. Realmente. Es verdad, se lo dice uno que ha sido escupido en la cara por las mujeres más hermosas del país. Bueno, hemos buscado en nuestra discoteca discos adecuados para ilustrar musicalmente esta pequeña historia. Desde luego no encontramos otra cosa que canciones criollas en donde se contaba la historia de personas que querían evangelizar a los vietnamitas. Un minuto. De entre ellas destaca una bellísima canción que canta Edmundo Rivero que se llama Suplicando a la Cruz. Es una breve canción cantada por Edmundo Rivero acompañándose él mismo con la guitarra
Y en realidad parece una canción de amor. Parece la historia de un amor que se marcha. Pero aquí entre nosotros es evidente que detrás de esa historia aparente está el Vietnam y su reticencia a la conversión. Cuando el hombre dice se marchaba muy lejos el amor de mi vida, lo que quiere decir es que eran infructuosos los esfuerzos por convertir a los vietnamitas. Porque es más o menos la misma la sensación que se siente cuando el amor de la vida de uno se marcha lejos y la que se siente cuando uno viaja al Vietnam y no consigue convertir a sus habitantes. Es la misma sensación, como lo sabe cualquiera que haya emprendido esas dos jornadas. Entonces, para aquellos de nosotros, de nuestros oyentes, que hayan ido al Vietnam a convertir infructuosamente a los vietnamitas, o para aquella minoría que en cambio haya visto partir lejos al amor de su vida, pues suplicando a la cruz esta bella canción que canta Don Edmundo. Adelante.